Sí. Ok. Ahí está. Buenas noches, hermanos. Amén. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo número 13 y versículo 14. ¿Cuántos ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento, hermano. Gloria al Señor. Bueno, el culto anterior hablamos acerca de qué, ¿recuerdan? Amados los unos a los otros. A ver, alguien que se acuerde Amados los unos a los otros. que tenemos que animarnos los unos a los otros. Por supuesto, eso basado siempre en el amor, ¿no? Igual ahora esta noche vamos a hablar sirviéndonos los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados quienes reparaban una fortificación. Su líder estaba dando órdenes, pero él no metía la mano, es decir, no apoyaba, no ayudaba. Al preguntársele al líder por qué no ayudaba, contestó: Señor, es que soy un cabo, es decir, tenía un rango mayor. El desconocido le pidió disculpas, bajó de su caballo y ayudó a los soldados que ya estaban cansados. Al terminar dijo: Señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no lo haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle. Gloria a Dios. Amén. El que hablaba era, dice, George Washington, el general que estaba sobre todo el ejército. No lo habían reconocido, el soldado del cabo, pero vemos en este hombre esa actitud de servir. A pesar de que tenía un alto cargo, rango, el mayor de todos, pues eso no fue un obstáculo para poner el hombro, poner la mano, para ayudar a esos soldados que estaban construyendo una fortificación, porque él también era un soldado más. Amén. De un mismo ejército. Amén. Y nosotros somos parte también del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Como dice Pablo, le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces el llamado del Señor es servirnos los unos a los otros. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. Seguro, gloria al Señor. Amén. Ahora, el servir no es solo para aquellos que tienen tiempo, que les sobra el tiempo, ¿no? Sino es el llamado para todos. Gloria al Señor. Y la humildad también es uno de los requisitos para servir a otros. Amén. Gloria al Señor. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Hay grandes ejemplos, como este general George Washington, allá en los Estados Unidos, que no lo pensó dos veces, sino que también se involucró en el servir a su patria de esa manera, ayudando a los soldados de menor rango. Amén, hermanos. El servir, hermanos, a nuestros hermanos es parte de renunciar al egoísmo. Porque el egoísmo nos hace pensar, nos hace
preocuparnos solamente por nosotros mismos y no por los demás. Amén, hermanos. Un hombre o una mujer con una actitud de siervo, ¿verdad? Pregunta siempre, ¿qué puedo hacer por otros? El que tiene esa actitud, ese espíritu de siervo. Bueno, la palabra siervo en la Biblia, el verdadero significado es esclavo. Amén. Esa es la palabra, hermanos, correcta. En la traducción correcta es, como dice Pablo, yo, dice en su carta, según la Reina Valera, siervo de Jesucristo, pero debería decir, yo, esclavo de Jesucristo. Amén. Entonces, quien tenga un espíritu de servicio o de siervo o de esclavo, siempre pregunta, ¿qué puedo hacer por nosotros? Pero en cambio el egoísta, el que está pensando solamente en sí mismo, pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Y si no hacen nada por mí, entonces me desanimo, ya no sigo, ya no persevero. Entonces, cuán importante es que nosotros, hermanos, podamos desarrollar ese espíritu de siervo, de esclavo, de servicio a los demás. Cuando dicen amén, hermano. Amén. Ahora, el amor debe ser la motivación para servir. Amén. Amén. El amor primeramente a Dios y también al prójimo, como dice Pablo aquí, que toda la ley en esta sola palabra se cumple, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la motivación de servir dentro de la iglesia, estamos hablando de eso, porque afuera también en el mundo hay personas que asumen un cargo, ¿verdad? Y dicen, estoy en este cargo para servir, ¿no?, a los demás. Pero, hermanos, en realidad no sirven a los demás, sino al contrario, se sirven de los demás. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿No? Entonces, la motivación más grande debe ser el amor. Vamos a Mateo capítulo 20, rápidamente a ver lo que puede encontrar. El que está anotando, anote. Mateo capítulo 20, en el verso número 26, vamos a leer. Vamos a leer del verso 25. A ver, gloria al Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? Porque en el verso 20, dice, en el mismo capítulo de Mateo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? Estaban ya repartiéndose cargos en el reino de Dios. Y cuando el Señor Jesús iba a ser proclamado como rey, la madre seguramente, ¿no?, con ese deseo, con ese interés, y también los hijos que eran parte de los discípulos del Señor, le estaban pidiendo que en su reino uno esté a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Estaban buscando ¿qué cosa? Estaban buscando una posición. ¿Ah? Y esa misma actitud Jesús le dice: así actúan los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los que están en eminencia, los que tienen un cargo de autoridad, como un presidente, ministros, congresistas, hermanos, y cualquier rango de autoridad, desde un director de colegio, desde un alcalde, etcétera, desde un policía de alto rango, un general, un comandante de la marina, etcétera, ¿no? Todos ellos, si no tienen a Cristo en su corazón, siempre su actitud va a ser, como dice, enseñorearse de los demás, servirse de los demás. Es por eso que usted ve el Congreso y el Ejecutivo
y todas las autoridades están divididos, no se ponen de acuerdo porque todos jalan agua para su propio molino y nadie está dispuesto a poner a su país delante para servir al más necesitado. Amén. Amén. Aunque proclamen y digan, no, es que vamos a atender las necesidades del pueblo. Todos tienen un interés ideológico, un interés económico, un interés de alcanzar fama o poder o pasar a la historia su nombre. Eso es lo que buscan. Pero Jesús le dice aquí claramente en Mateo capítulo 20 que hemos leído, dice en el verso 25, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, y está hablando no solamente para ellos, sino también para nosotros que somos discípulos del Señor. Mas entre vosotros no será así. Diga conmigo, no será así. No será así. Sino dice que el que quiera hacerse grande, aquí si alguien quiere hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande? Muy bien. Entonces tienes que ser el servidor de todos, el esclavo de todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ese será llamado grande en el reino de Dios. A su nombre, hermanos. Y el que quiera ser el primero, si alguien quiere ser el primero en todo, dice, será vuestro siervo. Gloria al Señor. Es lo contrario al mundo, ¿no? Amén. Amén. Es lo contrario al sistema mundano, ¿verdad? Al sistema secular. Allá todo el mundo quiere ser grande, entonces cuando ya se grande se posiciona y ya bueno, ya se sirve de la gente. Pero aquí en la iglesia del Señor, el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, debe ser ese servidor. Porque hay uno solo grande aquí. Amén. Amén. Y hay uno que es el único que es el primero. Amén. Amén. Y el último es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la motivación para servir no debe ser querer tener una posición en la iglesia, querer tener fama en la iglesia, querer tener un cargo en la iglesia, para que todos me vean y digan, wow, yo quiero estar adelante. Si tú tienes esa motivación, arrepiéntete. Amén. Porque la motivación más grande, hermano, para poder servir al Señor y a sus hermanos, debe ser el amor. Amén. El amor. Cuando dicen amén, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he conocido en mi caminar, bueno, no tengo muchos años, solamente 27 años en el Señor. He visto creyentes con talentos, con dones, con llamados, o sea, ministerios que Dios les ha dado. Pero, hermanos, se dejaron engañar por el orgullo, porque cuando Jesús estaba hablando acerca de quién quiera ser grande, estaba derribando el orgullo en el corazón de sus discípulos. Amén. Y he visto muchos que tenían bonitos talentos, bonitas capacidades. Dios podía usar su vida grandemente, pero se dejaron llevar por el orgullo y quisieron ser más que el pastor, más que el que estaba a su cargo, a su responsabilidad, y al final tropezaron. Amén. Formaron su propio reino. Aleluya. Porque ellos quisieron ser el primero, quisieron ser lo más grande, lo más reconocido, lo más aplaudido, lo famoso. Pero aquí no buscamos fama, hermano. Aquí no buscamos posiciones. Aquí buscamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Da un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. El mismo Jesús nos da el ejemplo, ¿no? En Juan capítulo 13, vamos a volver a repetir, aunque ya le hemos hablado de eso la otra vez, pero bueno, hoy vamos a hablar de servirnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, vamos a leer el verso 14 y el verso al verso 16. Juan 13, comparta la Biblia con los que no tienen. Juan 13, verso 14 al 16. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sabemos, y lo hemos explicado, que en aquellos días lavar los pies era el trabajo de los esclavos y no de personas importantes.
Jesús iba a celebrar su última cena antes de ser entregado a los romanos, etc. Y llegaron al lugar, se acomodaron en la mesa, todos listos para que les sirvan la comida, la cena. Nadie se percató sobre, hermano, la condición de los pies, de cómo estaban. Nadie se inmutó, nadie dijo, bueno, yo seré el primero en lavarle los pies. Porque todos se creían importantes, porque tal vez, como estaban al lado del Señor, ¿verdad? Entonces tal vez se creían importantes, porque la gente los veía a ellos caminando con el Señor. Y Jesús, pues no era cualquiera, ¿verdad? Jesús era muy famoso en aquel tiempo. Miles, multitudes le seguían. Así que era notorio que los 12 eran de su círculo más cercano del Señor. Y cuando llegaron ahí, entonces nadie se levantó de la mesa a lavar los pies. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor es el que se levantó. Se quitó su manto, cogió una toalla, cogió un tazón lleno de agua, ni siquiera eso mandó. ¿Sabes qué, Pedro? Trae una toalla. Juan, tráeme agua. No, él mismo lo hizo todo. Amén. Amén. Y se puso a los pies de los discípulos. Imagínense, siendo Dios hecho carne. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Somos carne nada más. Amén. ¿Cuánto más? Entonces el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro entendió y dijo, no, Señor, tú me lavas los pies. Porque Pedro entendió que Jesús no era cualquiera. Pero tampoco tuvo la actitud de levantarse y decir, yo lo hago, Señor. El Señor dijo, no, no me lavarás jamás. Y Jesús ya sabemos que le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y bueno, y entonces le pidió que le lavara todo bien. Entonces no solamente los pies, la cabeza, o sea, imagínense. ¿Aló? ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Y entonces, hermano, ahí Jesús le lavó los pies de sus discípulos. Por eso que en el verso que hemos leído, dice claramente, ¿no? Pues si yo, el Señor y el Maestro, imagínense, el Señor y el Maestro. Dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso es servir. Lavar los pies es servir. No quiere decir aquí que vamos a empezar a lavar los pies, sino habla de una actitud de servir. Amén. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Y ese trabajo no lo quería hacer nadie más que, bueno, ese trabajo era para los esclavos. Y tal vez ellos no tenían esa actitud. Les faltaba desarrollar esa actitud a él. Y por eso que Jesús aprovecha esa situación para enseñarles esta verdad tan profunda, hermanos, que nos va a servir a nosotros también si nosotros lo practicamos. ¿Dice amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, otra vez, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice, Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8, dice así. Haya pues en vosotros, ¿entre quién? En vosotros. ¿Entre quiénes? Entre los cristianos, entre nosotros, ¿verdad? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siendo Dios, no se aferró a eso, no se aferró a su deidad, a su divinidad, sino que dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Gloria a Dios. El Señor de la creación tomando forma de esclavo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta incluso llegar a la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. En el verso número 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses dice, nada hagan por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Vamos a leerlo nuevamente. Nada hagas por contienda. ¿Por qué puede haber contienda? Porque hay competencia. Amén. No, que yo quiero ser el mayor. No, que yo por acá. No, nada debe hacerse por contienda. Si vas a servir, sirve por amor. Amén. No, yo lo voy a hacer porque yo lo hago mejor que otros. Nadie lo hace como yo. Mentira. Esa no debe ser la motivación, gloria al Señor. Si tú haces mejor que otros, pues enséñate también a los otros a hacerlo mejor. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Buscar la gloria, pues. Que a uno lo reconozcan, que a uno lo aplaudan, que a uno le digan, wow, qué bien has predicado, wow, hermano. Eso es vanagloria. Siempre, hermano, en la iglesia del Señor, la gloria será para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Y cuando hablamos de gloria, ¿no? Estamos hablando del reconocimiento. El único de ese reconocido aquí es Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hablamos de honra, de alabanza, de admiración. Al único que tenemos que admirar es a nuestro Señor Jesucristo. Dios puede usar mi vida, puede usar tu vida, pero es Dios quien hace las cosas buenas a través de nosotros. Amén. Porque si Él quitara su espíritu de nosotros, ya le dije muchas veces, ¿qué es lo que queda? Carne. Pero cuando Él viene en su gracia, usa nuestro cuerpo, usa nuestros labios para hacer algo para su causa, hermanos, y nosotros nos dejamos usar por el Señor, siempre debemos de cuidar de que no nos vanagloriemos en nuestro corazón. Amén. Ni tampoco vanagloriar a otros hermanos, a nuestros hermanos. Porque algunas veces fallamos cuando decimos, hermano, wow, qué tremendo. No. Si lo correcto es decir, hermano, gloria al Señor que ha usado tu vida, hermano. Amén. Suena diferente, ¿no? Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces ya no le robamos la gloria al Señor. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Y por esa razón a veces, hermano, puede haber diferencias, puede haber división incluso entre nosotros. Eso le pasó a los corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 4 para que usted pueda ver. Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a leer el verso número 1. Dice: así pues, téngannos los hombres. ¿Por qué? Por servidores de Cristo y administradores de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Búsquelo. 1 Corintios capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. Dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén, hermanos. En el capítulo 3 de 1 Corintios otra vez. 1 Corintios capítulo 3. Miren, vamos a leer el verso número 1 hacia adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué Pablo le llama niños en Cristo? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como pecadores, como no convertidos, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es por eso que Pablo en el capítulo 4 le dice
que los hombres o los hermanos nos tengan a nosotros, no por super ungidos, no por sabios, no por de repente como únicos líderes, sino ténganos por servidores de Dios. Y aquí Pablo también está diciendo, ¿cuál era la causa de la división entre los corintios? Es porque algunos simpatizaban con Pablo, otros con Apolos, otros con Cefas y así, ¿verdad? ¿Por qué simpatizaban? Porque estaban más admirando al hombre que a Dios. Amén. Dios usaba de una manera a Pablo, de otra manera usaba a Pedro, a Cefas o a Apolos, según como Dios le haya confiado su gracia, su capacidad. ¿Aló? Amén. Ellos eran predicadores, todos eran predicadores, eran ministros del Señor, pero cada uno tenía un don, un ministerio diferente. Amén. Amén. Algunos de repente eran más elocuentes, algunos tenían de repente una sabiduría, pero eso es porque Dios se lo daba a cada uno para que cada uno pues sirva a Dios de esa forma. Amén. Pero los hermanos, ¿no? En vez de mirar a Dios en la vida de ellos, ¿verdad? Ellos estaban poniendo su mirada en Pablo. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, etcétera, etcétera. Y otro decía, yo soy de Cristo. Que estaban divididos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo les aclara y dice, hey, nosotros solamente somos servidores de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos servidores, no somos dueños. Amén. No somos dueños, hermano. Somos servidores. Ahora dice el mismo capítulo 3, verso número 6. Yo planté, dice Pablo, porque Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto. Yo planté, dice el verso número 6. Apolo regó. ¿Cuántos lo tienen? ¿Sí? Capítulo 3, verso 6. Estemos atentos, por favor. Dice, yo planté. ¿Por qué dice Pablo yo planté? Porque él fue el que fundó la iglesia de Corinto. Amén. ¿Ya? Yo planté, dice. ¿Qué cosa plantó Pablo? La palabra, ¿no? ¿Qué más dice? Apolo regó. Estaba usando una simbología, ¿no? Como quien siembra una semilla. Está usando eso. Yo planté, Apolo regó. Apolos es otro predicador que llegó a Corintios y predicó la palabra de Dios a los corintios. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Yo sembré, Apolo regó, pero quien ha hecho crecer esa semilla no soy yo, Pablo dice, ni Apolo, sino Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea, Pablo dice, miren a Dios, les está diciendo. Admiren a Dios, aplaudan a Dios. Nosotros solamente somos servidores. Gloria al Señor. Ahora el verso número 7 dice, así que ni el que plante es algo. Mire, Pablo dice, ni el que plante es algo. O sea, Pablo dice, yo no soy nada. Ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Usted tiene que aprender a mirar a los hermanos que participan, que predican, que cantan, que tocan un instrumento, etcétera, etcétera. Usted tiene que aprender a mirarlos como servidores de Dios. Eso no quiere decir que usted no va a respetarlos, no va a honrarlos, no va a obedecerlos, no. Sino que siempre usted tiene que saber que por encima de esos hombres, de esas mujeres, es Dios quien hace las cosas. Amén. Gloria a Dios. Para que en la iglesia del Señor la gloria sea exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Y nadie le robe la gloria a Él. Porque solo Él se merece la gloria. Amén. Incluso cuando usted aplaude, usted no aplaude al hombre, usted aplaude a Dios que le da esa palabra a ese hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque algunos piensan que al aplaudir están aplaudiendo al que está predicando. Yo por si acaso no lo tomo así. Alabado sea el Señor. Porque si yo tomo, me acuerdo una vez que fue una conferencia de microempresarios, me acuerdo, y salió un empresario a nivel nacional que era muy conocido, que había abierto muchas empresas, y entonces yo estaba queriendo abrir un negocio, el negocio que tenemos con mi esposa, gracias a Dios. Entonces busqué una conferencia, una charla, y era cristiano esa conferencia. Invitaron a un empresario secular, ¿no? Entonces, cuando empezó a hablar, a dar su elocuencia, su discurso, etcétera, hermanos, la gente lo aplaudió por, ¿no?, la forma que estaba expresando sus ideas.
Y entonces se notó en el hombre que cuando la gente aplaudía, ¿me entiende, hermano? Cuando dan gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Y uno también como predicador, uno tiene que cuidarse de eso. No seamos como la hormiga que cuando estaba cruzando un puente al lado de un elefante, ¿no? Un puente que se movía, esos puentes móviles. Cuando terminaron de cruzar el puente, la hormiga dijo, por poco el puente se cae por nuestro peso. Gloria al nombre de Jesús. O como dicen que ese burrito que cargó al Señor, dice que pensó que a él era que lo estaban aplaudiendo. Cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerdan de entrar a triunfal del Señor? El Señor entró montado en un pollino, y el pollino dice que pensó que él era, que al que lo estaban aplaudiendo y recibiendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús? Al otro día dice que volvió. Bueno, eso no está en la Biblia, sino que es un refrán, no es una metáfora, digamos así. Sino que al día siguiente volvió el pollino solo, dice, a entrar y nadie lo aplaudió. A nadie lo quisieron correr a patadas. Y a veces algunos pensamos así, que el aplauso, que la admiración, o pensamos que somos nosotros, pero no es así. Es Dios quien hace las cosas. Y nosotros solamente somos servidores. Tenemos que cuidarnos de eso, porque eso nos puede hacer tropezar si pensamos que somos nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Por eso Pablo dice que nosotros somos solo servidores. Así que el que planta ni el que riega es salvo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Entonces, estamos llamados a servir a los demás, basado en el amor. Dile al que está a tu costado, estoy para servirte, hermano. Pero así como le estás diciendo, ¿qué ganas te va de pedirte un servicio? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Jesús, hermano? Ahora, como cuando hablé acerca del servicio semanas pasadas, ¿verdad? Es importante recalcar que a veces no es fácil servir a Dios, porque el servir a Dios conlleva a una demanda, a una exigencia de parte de Dios. Y muchos a veces no queremos asumir esa responsabilidad, ese desafío, ese reto. En 2 de Corintios capítulo 6, en el verso número 4, vamos a leer el verso 4, 2 de Corintios capítulo 6, versos 4 al 8. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Amén. Amén. En mucha, ¿qué dice? Paciencia. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo eso, Pablo pasó por servir a Dios. Amén. Y usted y yo ni siquiera hemos pasado, ni siquiera un azote hemos recibido. Y ya queremos renunciar. Ni queremos servir o involucrarnos en el servicio a Dios, hermano.
Pablo dice aquí en ayunos, en oraciones, en desvelos, en hambre, en necesidad. Imagino la vida de Pablo, hermanos, una vida muy, muy sufriente, ¿no? Por la causa del Señor. Porque todo esto pasó, ¿por qué? Por predicar el Evangelio, por entregarse de lleno a servir a Dios y servir a la iglesia del Señor. Porque eso es lo que pasó, eso, los azotes, las cárceles, por predicar el Evangelio. No fue porque era ladrón. Fue porque él se comprometió o él decidió servir al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, un siervo de Dios, un siervo del Señor, tiene que saber, hermano, que no es fácil involucrarse en la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios te deja tu suerte. Porque aún lo que Pablo haya padecido, Dios estuvo con él. Amén. Amén, hermano. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Amén. ¿No? Cuando en Corintio él estaba, el Señor dijo, no temas. Pablo, sí, yo estoy contigo. Aquí tengo mucho pueblo. Sigue predicando, le dijo. Cuando lo estaban persiguiendo a Pablo en Corintio, gloria al Señor. O cuando estaba en alta mar, a punto de perecer en naufragio. ¿Se acuerda usted? ¿No? Dice que él dijo, el Dios al cual sirvo, vi un ángel y me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Dios estaba con él, aún en el naufragio, hermano. Y en toda situación, aún en la cárcel de Roma, como dijo, todos me han dejado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y a veces el ministro, a veces que sirve a Dios, va a experimentar momentos de soledad, hablando de lo humano. Amén. Pero Dios siempre estará con sus siervos, con aquellos que han decidido servirle al Señor, con la única motivación que es el amor a su Señor y el amor a sus hermanos. Amén. Gloria al maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dan gloria a Cristo Jesús, hermano, a su nombre, hermano, den un aplauso a nuestro Dios. Es por eso que a veces muchos saben que deben involucrarse en alguna actividad en la iglesia según el don, según la capacidad, pero no lo hacen porque no quieren esforzarse en pasar ayunos, desvelo, a veces estudiando, porque mire, para yo poder preparar un estudio tengo a veces que sacrificar horas de sueño, tengo que sacrificar mi alimentación por ayunar, por buscar la dirección del Señor. A veces mis horas de sueño no son completas, no le digo para que usted me tenga lástima, sino le estoy poniendo como un ejemplo. Amén. A veces me acuesto a las 11, 12 de la noche y me tengo que levantar a las 2, 3 de la mañana para meditar, estudiar, orar y buscar a Dios, que el Señor me dé una palabra, que cuando usted pueda llegar al servicio, a un culto, usted puede recibir una palabra de parte de Dios y pueda el Señor renovarle sus fuerzas, su ánimo, usted pueda seguir adelante, no pierda la esperanza, y usted pueda salir diciendo, Dios hoy me habló, Dios hoy me ministró, Dios me fortaleció, aleluya. Pero alguien tuvo que sacrificarse, alguien tuvo que morir a su sueño, a su comida, para poder servir a los hermanos. Amén. Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado a servir de esa manera. Aleluya. Aunque a veces somos incomprendidos, pero gloria al Señor, el único que nos comprende es nuestro Dios. A su nombre, hermano. Cuando la gloria al Señor. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 24 al 28, en el mismo libro que estamos leyendo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 por 40 son, ¿cuánto? 200 aproximadamente. 194 azotes más o menos Pablo recibió, gloria al Señor. Dice el verso 25: 3 veces he sido azotado con varas. Aló. Amén. Segunda de Corintios 11, 24 y 25. 3 veces, el verso 25, he sido azotado con varas. Imagínense. Uno es con azotes y otro con varas. Wow. Una vez apedreado. Qué
veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, sin saber si va a morir o va a vivir. En medio del mar, hermano. En caminos muchas veces. Pablo tuvo que caminar largos tramos, peligro de que le puedan asaltar. ¿Ah? Dice, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Imagínense, hermano. A veces nosotros decimos, ¿por qué, hermano, no va a hacer culto al bautismo? Es que es peligroso. Yo no digo que podamos tampoco tentar a Dios, pero si salimos orando y decimos, Señor, voy a tu casa, guárdame en el camino, entonces el Señor guardará nuestra salida y nuestro retorno. Amén. Y sea lo que nos pueda suceder, Dios, hermano, tiene control de todo. Verso 27 dice, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense, hermano. Ahora dice el verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hay muchos creyentes que piensan que el cristiano no puede enfermar. Si se enferma es porque es un pecador. O cuando ven que un ministro, un pastor se enferma, dicen, seguramente está en pecado. Es lo primero que la gente piensa. Pero aquí yo veo a Pablo que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Aló? ¿Cuántos aquí están enfermos ahorita? Algunos están enfermos, están con alguna dolencia. Y no quiere decir porque de repente han pecado. La enfermedad es parte de este mundo caído. Pero a veces también nos enfermamos, como ya expliqué la otra vez, nos enfermamos ¿por qué? Porque no nos alimentamos bien. No tenemos sabiduría para alimentarnos. Comemos lo que huele rico y lo que sabe rico al paladar. ¿No? Rico es el pollo roster, rico es la papa frita, rico, delicioso. Pero después estás con los triglicéridos, con el colesterol alto, estás con mareo, no sé por qué estoy con mareo, ¿ah? Estreñidos, mucha harina. No, mucha harina. No comes verduras. Pero, o sea, nos enfermamos de muchas maneras. Pero otra cosa también, Pablo dice aquí, que ¿quién enferma y yo no enfermo? Alabado sea el Señor. Por eso la próxima vez que usted vea a un hermano, una hermana que se enferma, o un pastor que se enfermo, no piense lo primero, dice seguramente que está en pecado. No seas fariseo, hermano. Porque el día que te toque a ti, ahí te quiero ver. Dile que está a tu costado, ahí te quiero ver. Gloria a Jesús. A veces pasa eso, hermano. Y tenemos que tener benignidad en nuestra manera de pensar. ¿Ah? Porque algo malo le pasa a alguien, ya piensa ya lo peor, que seguramente está en pecado ya. No, Job era inocente. Amén. ¿O era culpable? Amén, inocente. Y sin causa, dice, le vino todo eso. Pero, hermanos, por eso Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? También tantas cosas que Pablo padeció por el hecho de servir al Señor Jesucristo. Porque eso tiene un costo, hermano. Amén. Hay un costo, hay un precio que pagar. No se distraigan, por favor. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Por eso que a veces algunos no quieren asumir una responsabilidad, un reto. No, si me involucro, voy a tener que orar más, voy a tener que ayudar, voy a tener que salir al frente, voy a tener que hablar, voy a tener que hacer esto. No, mejor no. Gloria a Dios. O de repente, no solamente es servir aquí adelante, no hay muchas formas de servir a Dios, pero siempre el enemigo no va a querer que nosotros nos comprometamos con Dios. Pero hermano, cuando tú sirves a Dios, eso le da sentido a tu vida, hermano. Amén. Eso le da sentido a tu vida, hermano. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Dice que el machete está hecho para el trabajo. ¿Es verdad o no? Amén. Aunque se gasta cuando es afilado con la lima, está sirviendo el propósito por el cual fue creado. Amén. Encontrarse un machete dejado en la casa, sin uso, pronto se llena, ¿no?, de ocio. Es inútil, una cosa triste de contemplar.
Es mejor gastar nuestro tiempo en servir a otros que en el descanso egoísta de solo buscar nuestro propio bien. Así que la próxima vez que ve un machete, medite en esto. ¿Está oxidado? ¿O está gastado por la lima que le sacan filo? Pero está cumpliendo su propósito. Usted está en esta tierra no solamente para comer, dormir, trabajar y un día morirse. No, hay un propósito glorioso en Cristo Jesús. Amén. Servirle a Él, gloria al Señor. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para servirle, gloria al Señor. Mientras que tú no le sirvas al Señor, o le vas a servir al pecado, o le vas a servir al diablo. Pero si sirves a Dios, vas a encontrar un motivo para vivir. Amén. A su nombre, hermano, gloria al nombre de Jesús. Da un aplauso a nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 4, ya estamos por terminar. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 4. Versos 3 y 4, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 8, versos 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A pesar de que Pablo veía o había vivido todas estas situaciones por causa de servir a Dios, Pablo llama el servir a Dios un privilegio. Amén. Diga conmigo, servir a Dios es un privilegio. Es un honor servir a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, hermanos. Imagínense, hermano. Entonces, servir a Dios no debe ser una causa de molestia, de fastidio, de que me va a quitar tiempo, de que esto por acá. No. Es un privilegio, es un honor. Aleluya. Servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y los corintios, hermanos, mira, estaban, rogando a Pablo que le dejase participar de esa manera en servir a los santos, dando sus ofrendas, ¿no? Imagínate, le estaban pidiendo, rogando, nosotros también queremos participar, queremos dar. Aunque no estamos hablando esta noche de las ofrendas, pero es una forma también de servir a Dios, ¿no? Gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Entonces, pero el principio que podemos aquí escoger es que Pablo llama al servir a Dios es un privilegio, servir a los santos, porque de esa manera servimos a Dios. A su nombre, hermano. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Servir, ¿no? Y servir consiste, hermano, en convertirse en esclavo de sus consiervos. Listos, literalmente, a hacer cualquier trabajo, sin importar cuán costoso, enfadoso y decoroso sea, con el fin de ayudarles. Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. Sobre todo, hermano, servir a otros es práctico, es dedicándole nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro esfuerzo. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice la enseñanza esta noche, cuando hemos leído Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Dice que debemos servirnos los unos a los otros. Amén. Entonces, ustedes háganse esta pregunta: ¿en qué puedo ser útil a mis hermanos? ¿De qué manera puedo servirle a mis hermanos? Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. ¿De qué manera puedo ayudarle? ¿Puedo servirle? Gloria a Jesús. Amén. Hay muchas formas de servir a nuestros hermanos. Aleluya. A su nombre. Gloria a Jesús. Orando, ayunando por sus hermanos también es una forma de servir, ¿no? Escuchando, aconsejando, animando, visitando, consolando, reparando algo, de repente como una puerta, o no sé, cortar el gras de su jardín, pintar su casa, alegrar a alguien con una sonrisa, ir a lavar los platos, ¿ah?
Gloria al nombre del Señor. Preparar de repente una comida cuando alguien está enfermo. De repente cuidar a los niños, limpiar la casa, lavar, planchar la ropa. De esa manera bendecir a tu esposa, a tu esposo. Gloria al Señor. Coser, hacer compras, mandados. De repente hay un hermano anciano que no puede hacer sus compras y que de repente eso, entonces, yo voy a comprar, hermanita, ¿qué necesitan? Gloria al Señor. Llevarle de repente a una cita médica, acompañarle, hacerle un trabajo en computadora, enseñar cómo usar la computadora, enseñar a alguien a leer, sacar la basura de repente, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudarle con las tareas, orar con ellos y por ellos, leer para alguien, prestarle un libro, llamar por teléfono a alguien para ver cómo está, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de servirnos los unos a los otros. Aleluya. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, quiero terminar con esta frase, ¿no? No sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los únicos entre ustedes que serán felices de verdad son los que han buscado y descubierto cómo servir. Amén. Así que, hermanos, salga esta noche de tu hogar. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir también en la casa también? No solamente el servicio tiene que ver con la iglesia, sino también en la casa, ¿no? El esposo puede ayudar a la esposa, puede servir a la esposa limpiando, barriendo, lavando los platos, cocinando. Hay hombres que no saben ni siquiera hacer hervir el agua. El agua se les quema cuando lo mandan a poner en cocina. Ese es el colmo, hermano. Pero un hombre, hermano, tiene que aprender también a cocinar. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios. Intente, pruebe, vas a ver, le va a dar un descanso a su esposa un día. Usted le va a cocinar para su esposa, para sus hijos. Gloria al Señor. Y es algo que va a ayudar también en su relación, en su matrimonio. No todo la esposa. Zoila, me casé con Zoila, pastor. No, ¿verdad? Me casé con Zoila. ¿Por qué? Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, soy la que cambio los pañales, soy la que, etc. Gloria a Jesús. Basta de las zoilas. Necesitamos también que los hombres, hermanos, aprendan a meterse en la cocina, a meterse a lavar la ropa. ¿Ah? Gloria al Señor. Amén. A lavar la ropa, a trapear el piso, a barrer. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. A su nombre, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque el día Dios no quiere, te quedas viudo, ¿qué haces? Te mueres de hambre. Y a veces el machismo, hermano, se ha metido tanto en el corazón de los hombres que dicen, no, el trabajo de la cocina es para las mujeres. No, mentira, hermano. Es una forma de servir también. Porque nuestra esposa, no solamente nuestra esposa, también es nuestra hermana en Cristo. Es una hija de Dios. Cuando dicen amén, hermanos. Así que váyase con eso, varón, esta noche también. Póngase de pie, gloria a Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Señor, ayúdanos a comprometernos en el servirte y servir a nuestros hermanos. Guarda nuestro corazón de otras motivaciones que no sean el amor. El amor a ti y el amor a los hermanos. Que no sea el orgullo, que no sea la vanagloria, que no sea una posición, que no sea un cargo, que no sea, Señor, los aplausos, la admiración de los hombres, sino, Señor, que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a mantenernos en humildad, Señor, en nuestro corazón. Que no busquemos, Señor, que no busquemos un cargo, que no busquemos, Señor, la admiración, el aplauso de los demás, sino servir por amor. Esa debe ser la motivación principal de nuestro corazón. Guarda nuestro corazón del orgullo, guarda nuestro corazón de otras motivaciones. Y Señor, ayúdanos, Padre, a no esperar que los otros hagan algo por nosotros, sino nosotros hacer, Señor, y servir a los demás. Gracias, Señor, y perdónanos si no lo estamos haciendo. Ayúdanos, porque hay mucho que hacer. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios.